la doctora Stephanie Yasmín. Me toca hablar sobre cirugía de glándulas de paratiroides. Es un tema que no venía en el PUEM, pero seguramente preguntas del consejo o del preconsejo pues iban a venir, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Los objetivos de la clase son conocer la anatomía y embriología de las glándulas paratiroideas, conocer las distintas patologías relacionadas con la paratiroides, refiriéndonos al hiperparatiroidismo primario, secundario y terciario. Indagar sobre generalidades del cáncer de tiroides, indicaciones para cirugía de la paratiroides, conocer los abordajes en la disección para realizar paratiroidectomías, técnicas quirúrgicas y complicaciones de la cirugía de paratiroides. Entonces, los datos básicos para la cirugía del hiperparatiroidismo. Bueno, es el conocimiento de la embriología, pues es importante porque podemos saber el tipo de tratamiento quirúrgico que se le va a dar a nuestros pacientes con hiperparatiroidismo. Y pues también explica las diferentes localizaciones glandulares posibles, principalmente aquellas relacionadas con las anomalías en la migración embriológica, que se hallan pues en un porcentaje bastante pequeño en la población, de un 2 a un 5%, y explican un gran número pues de fracasos quirúrgicos. El desarrollo embrionario de la cabeza o de estructuras de cabeza y cuello se caracteriza a partir de entre la cuarta y quinta semana del aparato bronquial. Y pues hay que saber. A veces como que se va el audio, no sé. A ver, ¿sí me oyen? ¿Sí me oyen? O sea, sí se oye bien al principio, pero después como que se va bajando el volumen y ya no se oye. Ah, bueno, voy a hablar más fuerte, ¿va? Gracias. Y pues, les comentaba que la tercera y cuarta bolsa embrionaria van a dar origen a las estructuras paratiroideas a partir de la sexta semana. Entonces, la glándula superior se va a originar del cuarto arco branquial y la glándula inferior del tercer arco branquial. Por eso les traje esta imagen en donde se ve la embriología de las glándulas paratiroideas. Es como tal una representación esquemática de los trayectos migratorios habituales. Las flechas, bueno, las letras A1 y AB son las migraciones habituales tanto de la glándula superior, que está en azul, como de la glándula inferior, que como les dije, el origen es del tercer arco branquial. Y pues las migraciones ectópicas están marcadas con la flecha A2 y B2. Entonces podemos tener diferentes tipos de ectopias de paratiroides. Ahorita vamos a ver. Las más comunes pues son las tímicas, las pretraquiales, incluso las mediastinales. Entonces, están marcadas con estas flechas, tanto la A2 como la B2. Y bueno, el número 2, pues es la relación que tienen con la arteria tiroidea inferior. ¿Sí me oyen? ¿Sí se oye bien? Sí, doctora. El 3 está marcada con el timo. El cuarto es la celdilla endoblástica. El 5 es la tráquea, que es anterior, y el 6 es el esófago. Entonces vean con la letra A, pues los trayectos de migración normal que tiene la paratiroides inferior, y con la letra B, el trayecto de migración de las paratiroides superiores. Hablando un poquito sobre anatomía, bueno, tenemos que las paratiroides son glándulas endócrinas. Doctora, otra vez escucha lejos. A ver, ¿sí me oyen ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí me oyen? Ahí sí. Las paratiroides son glándulas endócrinas situadas en la región cervical en ambos lados del eje cervical. En el borde, pues, posterior de los glóbulos tiroideos. Esta es una imagen como si la vieran de atrás para adelante. Enfrente tenemos la glándula tiroides y recuerden que tenemos 4 glándulas paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores. Estas aproximadamente juntas pesan 120 miligramos
y solitas pesan entre 30 a 50 miligramos. La mayoría de pacientes, o sí, de pacientes, tenemos 4 glándulas paratiroideas, pero puede incluso tener 5 glándulas, alrededor de un 13% de los individuos. La glándula superior está situada en el borde posterior interior de la glándula tiroides, más o menos de a 1 a 2 centímetros por arriba de la arteria tiroidea inferior. Entonces, vean el trayecto de la arteria tiroidea. Esperen un momentito. Arteria tiroidea inferior, y generalmente está situado de 1 a 2 centímetros por arriba de esta, ¿sale? Y en el sitio de entrada del nervio laringio recurrente hacia la laringe. Entonces, siempre se va a encontrar en un plano posterior al nervio laringio recurrente, la glándula superior. Y la glándula inferior se encuentra en la cara posterolateral del polo inferior de la tiroides, que sería de este lado, o en la punta de la porción cervical del timo y ligamento tirotímico, que es la localización más variable. Entonces, casi siempre, ahorita vamos a ver un poquito más la irrigación, pero el 85 a 90% de la irrigación está dada por la arteria tiroidea inferior. ¿Qué, Angie, de quién es rama la arteria tiroidea inferior? Angélica, ¿con D? Oye, doctora, de la arteria de la esofágica. Arteria tiroidea inferior. Aquí está la arteria carótida común. Carótida Ah, externa. carótida externa, ajá, es una de las primeras ramas. Y como bien, no sé quién dijo, creo que Axel, aquí está el tronco tirocervical que da lugar a la arteria tiroidea inferior. ¿Sale? Y los nervios laringeos recurrentes, ¿de quién son rama? ¿O quién inicia los nervios laringeos recurrentes? Del vago. Ajá, de los vagos. Bueno, como les comentaba, las características glandulares pues miden aproximadamente de 4 a 6 milímetros de largo y 2.4 milímetros de ancho con 2 milímetros de espesor. El peso medio, ya les comentaba, alrededor de 120 miligramos. Si una de las glándulas pesa más o alrededor de 60 miligramos, ya se considera como una glándula patológica, ¿vale? Y hay una prueba que realizamos para saber si realmente tenemos o tomamos biopsia o tenemos una paratiroides, que es el test de flotación. Entonces, si nosotros tomamos una glándula paratiroides y tenemos duda, pues la podemos poner en solución, y si flota, eso quiere decir que sí es adecuada que sí es glándula paratiroides. Si no flota, se va al fondo, etcétera, pues es probablemente puro tejido grueso. Bueno, adentrándonos ya más hacia la patología como tal de las glándulas paratiroides, un resumen para iniciar el tema es que la cirugía de los hiperparatiroidismos representa la casi totalidad de la cirugía de la glándula paratiroides. Los tiempos operativos sucesivos son la abertura del compartimiento tiroideo, la búsqueda, de las glándulas paratiroides y la exéresis de la misma. Las estrategias quirúrgicas a elegir, bueno, se van a adaptar según la forma anatomoclínica que encontremos. Puede ser desde un acceso unilateral del compartimiento para los hipoparatiroidismos primarios, como por ejemplo un adenoma, o el acceso bilateral, por ejemplo, en casos de hiperplasia paratiroidea, ya sea primaria o secundaria. Ahorita vamos a ver un poquito más esto. Como introducción, tenemos que la cirugía de las glándulas paratiroides se confunde con los hiperparatiroidismos y se describen dos grandes casos. El primero, que es la cirugía del compartimiento tiroideo, pues en este caso, pues no nada más es para cirugía de paratiroides, también puede ser, como bien su nombre lo dice, de tiroides.
tenemos que tener bien fundamentadas las bases anatómicas y embriológicas y los principios quirúrgicos de este compartimiento. Y en segundo lugar, o en segundo caso, tenemos lo que es el de endocrinología quirúrgica. Esto sí tenemos que tener como tal conocimiento de la patología endocrina que vayamos o que tenga nuestro paciente, especialmente con diagnósticos preoperatorios o el procedimiento que le vamos a realizar. También implica tener un compartimiento quirúrgico originalmente planeado desde antes, y lo importante es pues no nada más lo que se extirpa, sino también lo que se deja, porque recuerden que pues las paratiroides regulan todo el metabolismo del calcio. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta cuántas de estas glándulas, si es que están enfermas las 4, tomar en cuenta que nuestro paciente puede caer a complicaciones como lo contrario, ¿no? En vez de tener hiperpara, pues va a tener hipoparatiroidismo. Entonces, pues tenerlo siempre con tratamiento con calcio, pues no es lo ideal para nuestros pacientes. Tienen varias complicaciones. Entonces, tomar en cuenta que tanto lo que se extirpa como lo que se deja es de vital importancia. Hablando sobre hablando sobre la topografía y relaciones, bueno, tenemos que, como les comentaba, esta es una imagen viendo la tiroides o sea, viéndolo de atrás hacia adelante, nuestras 4 paratiroides, las derechas, las izquierdas, superior e inferior, la faringe, la arteria tiroidea inferior, nervios laringeos recurrentes, derecho e izquierdo, y nuestra arteria carótida primitiva. Entonces, hablando sobre las paratiroides superiores, que se describen como B4 y las inferiores como B3. Se localizan en la unión de los tercios superior y medio del borde posterior interno del lóbulo tiroideo, hablando de las superiores, en situación posterior con respecto al nervio laringio recurrente. Pasan por enfrente los nervios laringios, ¿sale? Las paratiroides superiores se sitúan en un 75% de los casos a la altura del segundo anillo traqueal, en la rama en la división de la arteria tiroidea inferior. Y en un 25% tienen una posición más alta en relación a un pequeño cuerno del cartílago tiroides y el músculo cricofaríngeo. Y las paratiroides inferiores, que son las B3, se sitúan, vean, más abajito, a nivel del cuarto y quinto anillos traqueales, en el límite del polo inferior de los lóbulos tiroideos, y que es la parte más alta del compartimento del timo. Tienen un área de dispersión más importante de las paratiroides superiores, porque pasan por debajo de la arteria tiroidea inferior y en posición prerecurrencial. Entonces, Angie, ¿puedes describirme la anatomía en general de las glándulas paratiroides con esta imagen? Sí, doctora, pues entonces habíamos quedado que primero la ubicación, que lo que tenemos que tener en cuenta es la arteria tiroidea inferior. Entonces, arriba están a 1 centímetro de estas, las superiores, y las inferiores a 1 centímetro inferior, pues de la entrada. Y pasan por alrededor, bueno, posteriores del nervio laringio recurrente, que pues es rama del nervio vago, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, el nervio laringeo recurrente va a formar como una asita, que sería. Y mira, si te das cuenta, el nervio del lado derecho pasa por abajo o recurre, por eso es recurrente, de la arteria subclavia derecha. Y en cambio el izquierdo, pues pasa abajo del arco aórtico, ¿no? Ve cómo da su ramita. Entonces eso también es importante a la hora de la cirugía. Ok. Hablando sobre las ectopias, se describen 2 tipos de ectopias. Las ectopias congénitas, como consecuencia de migraciones embrionarias patológicas, afectan a menudo a las glándulas B3. Y las
y las ectopias adquiridas por migración secundaria debido a un mecanismo de gravedad y afectan generalmente a las B4, favoreciendo un aumento de peso. Entonces, las ectopias congénitas pueden ser de paratiroides superiores, generalmente en el retro o subarteriales por elongación del pedículo, retroesofágicas o intertraqueosofágicas, son las más comunes. En cambio de las paratiroides inferiores, las tímicas, las pretraquiales, son las más comunes hablando sobre paratiroides inferiores. Pues ya revisando un poquito más sobre la vascularidad de la paratiroides, que ya comentamos, es de tipo terminal. La arteria glandular penetra la glándula a nivel del ilio, donde puede bifurcarse y dividirse en tres. La arteria glandular proviene del sistema de la arteria tiroidea inferior, o una arcada marginal que lleva el nombre de Halsted y Evans. Estas se dirigen al lóbulo póstero interno del lóbulo tiroideo. La paratiroides superior puede estar irrigada por la rama de la división más posterior de la arteria tiroidea superior, y las paratiroides inferiores está vascularizada por una rama que proviene del callado aórtico, que es en general la arteria tiroidea media, del tronco arterial brachiocefálico, como decía Axel, o de la mamaria interna, ¿vale? Entonces son variaciones anatómicas, pero quédense con que la irriga la arteria tiroidea inferior. Y el drenaje venoso generalmente está realizado por una red superficial o subcapsular que confluye hacia el ilio o a una red profunda de distribución más variable no sistematizada. Las paratiroides superiores drenan hacia las venas tiroideas medias y las inferiores a las venas tiroideas inferiores, ¿no? Es como más sencillo. Todas estas van a llegar a, bueno, las venas tiroideas inferiores a la vena brachiocefálica izquierda y, o derecha, y todas estas drenan a la vena cava superior. Bueno, entonces, Vania, ¿qué clínica tendría un paciente con hipercalcemia? ¿Está conectada? Es que no veo. Sí, doctora, sí, sí está. Ken, a ver, ayúdale. Diana Giselle. Pues Sí, yo doctora, soy yo le ayudo. Reyes, doctor. Ah, a ver, ya está ya. No sé qué. La hipercalcemia puede causar varias cosas. Por ejemplo, en el riñón puede provocar sed, micción frecuente. Si nos vamos con el aparato digestivo, puede causar malestares estomacales como náuseas, vómitos, estreñimiento a nivel de los músculos, dolor muscular, debilidad. En el cerebro puede causar confusión, letargo, fatiga. También puede causar palpitaciones y arritmias. Ok, sí, en general son estos los datos clínicos de un paciente con hipercalcemia. Ahora, hay que hacer diagnósticos diferenciales del hiperparatiroidismo. ¿Qué otras cosas te pueden elevar el calcio? Pueden ser desde sobredosis por calcio, el hiperparatiroidismo y con hipercalcemia, hipocalciuria familiar, medicamentos como las tiazidas o litio, enfermedad de Payet, crisis de Addison, alguna neoplasia, ya sea de pulmón, mama, renal, el medular de tiroides, pueden producir hipercalcemia, síndrome de Solinger-Ellison, hipervitaminosis o sarcoidosis. Y bueno, la primera causa en población general, hay que quedarnos con que es el hiperparatiroidismo primario. Y la primera causa en pacientes hospitalizados, pues generalmente un tumor maligno. Ahorita les voy a comentar un poquito más a detalle, pero igual, entonces nos quedamos con la clínica del paciente que dijo la doctora Luis. Está bien, en pacientes que tienen estado de ánimo deprimido, fatiga, debilidad muscular, alteraciones en la memoria,
estreñimiento, cálculos renales o incluso pues osteoporosis hasta un 15%. Entonces, Luisito Burgos, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Hay 2 signos específicos de pacientes que tienen datos de hipercalemia. Te voy a poner un video y me dices cuál es el signo, ¿va? Sí, gracias. O describe más bien el signo. Sí. Por fin. Pues el signo de Chebostek, pues es un que se presenta por una hiperexcitabilidad del nervio facial, que es causado secundaria de la hipocalemia, y tiene que ver con un pinzamiento del nervio facial cuando pasa por el músculo macetero. Entonces consiste en que al momento en el que el paciente le pegas con el martillo de exploración, justamente en el macetero, y va a producir una tetania o un espasmo sostenido. Entonces, ajá, ok. Entonces, ¿vieron cómo provoca espasmos de los músculos faciales cuando se percute en el arco cigomático? Es el signo de Chebostek, ¿ok? Sí, gracias. Gracias. Espérame. Ahora, y hay otro signo característico. Sí, es el signo de Trousseau, que Ajá. también consiste en, produce un espasmo de la extremidad cuando colocas ¿cómo se llama? El manguito de la toma de tela y lo tienes que insuflar a 30 milímetros de mercurio. Ajá. Ese es el espasmo cuando se infla el manguito. Ujú, exacto. Entonces, es otro de los signos que se llama Trousseau y se produce inflando el esfigmomanómetro por arriba de la presión sistólica, lo que va a causar, como vieron en el video, pues una flexión de la muñeca o contracciones musculares, de las palmas o de las manos o hiperextensión en los dedos, ¿no? Entonces, eso, pues son signos bastante sencillos que podemos, pues, ver en el piso clínicamente para un paciente que tiene hipercalcemia. Ok, entonces, hablando ya un poquito más vamos a hablar sobre hiperparatiroidismo primario, ¿vale? Entonces, tenemos que el hiperparatiroidismo primario, pues la epidemiología es que del 90 al 95% son esporádicos y la causa más común es un adenoma único hiperfuncionante. Entonces, hasta en un 90-95%, la causa de hiperparatiroidismo es adenoma. Ya de un 5 a un 10% puede ser una enfermedad multiglandular, un 2 a un 3% puede ser un adenoma doble o una hiperplasia. Entonces, miren, recuerden que cuando sea un adenoma, casi siempre solamente se ve afectada una de las glándulas, que es la que vamos a poder extirpar o operar. Y cuando es una hiperplasia, generalmente están patológicas o están crecidas las 4 glándulas paratiroides, ¿sale? 4% de ellos están asociados a MEN1 y MEN2A, que recuerden que MEN1 es gastrinoma o insulinoma pancreático, está relacionado también con hiperplasia paratiroidea y adenoma hipofisiario, que generalmente es un prolactinoma. Y el MEN2A está relacionado a carcinoma medular de tiroides bilateral más feocromocitoma. Y el menor de los porcentajes
está relacionado a carcinoma, hasta en un 1%. Estos pacientes generalmente van a tener hipercalcemias muy graves, muy marcadas, incluso hasta más de 14 miligramos, y generalmente tienen metástasis ganglionares. Entonces, las 3 lesiones fundamentales responsables del hiperparatiroidismo primario, comentamos que son los adenomas, que son los más frecuentes, las hiperplasias y los carcinomas. Miren, puede ser difícil diferenciar de manera histológica debido a la falta de especificidad de las lesiones que permitan distinguirlas entre sí. Entonces, los adenomas, pues son tumores benignos que están compuestos generalmente por células principales y por células oncocíticas, así como células claras. El más común de ellos es de células principales. Las hiperplasias, que generalmente son de un 10 a un 15% de los hiperparatiroidismos primarios, se definen, como les dije, por un aumento de las 4 glándulas a la vez. Y el más común de las hiperplasias son igual de células principales, igual que los adenomas. Y los carcinomas, que serían el menor de los porcentajes, son tumores pues, que generalmente hiperparatiroidismo clínico y biológico pues severo. Les decía que incluso pueden tener niveles de calcio arriba de 14, ¿no? Y tienen criterios macroscópicos. Es decir, si entramos a una cirugía y vemos que tiene paratiroides duras, de aspecto nodular, contornos irregulares, tamaños más de 3 centímetros y peso mayor a 12 gramos, pues es casi inminente que es un carcinoma. Claro que tenemos que llevarlos a estudio transoperatorio, que ahorita les voy a comentar más adelante, pero también cuenta mucho los criterios macroscópicos cuando se habla de un carcinoma. Seguimos con hiperparatiroidismo primario. Referente a su fisiopatología, se refiere por la pérdida espontánea de los receptores sensibles de calcio en el tejido paratiroideo que producen secreción excesiva de paratormona y por consiguiente hipercalcemia. Entonces, miren, generalmente, bueno, esto sí nos preguntaron, creo, en el PUEM, nos ponían un caso clínico y prácticamente nos ponían qué es lo que en el estudio de laboratorio tenía. Entonces nos ponían que tenía elevación de paratormona mayor a 60 nanogramos, niveles de calcio altos, hipercalcemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. Entonces nos ponían cuál es el diagnóstico del paciente. Ya te ponían como hiperparatiroidismo primario, secundario, etc. Entonces, los niveles de laboratorio nos dan la clave para saber si es un hiperparatiroidismo. En este caso, pues tienen elevada en sangre el calcio, en orina también está elevado el calcio, tienen elevada la paratormona, pero disminuido el fosfato, menos de 30. Entonces esa es la clave. Calcio elevado en sangre y en orina, paratormona elevada, pero tienen hipofosfatemia. Entonces, ya con eso te dan diagnóstico para decidir es un hiperparatiroidismo primario. Generalmente estos pacientes no tienen síntomas específicos o son síntomas pues que no son pues sí, no son específicos, algunos de los que ya comentaron, o algunos signos también son importantes, pero no son específicos. Ahora, la valoración preoperatoria. Se tiene que medir el calcio en orina en 24 horas para descartar pues una alteración ahí genética, ¿no? De hipercalcemia, hipocalciuria familiar. Tenemos que tomar también radiografía de tórax para descartar tumores óseos o metástasis. Y generalmente también podemos pedir un ultrasonido que tiene alrededor de una sensibilidad del 57% porque es operador dependiente. Generalmente lo normal es que en una ecografía no veamos las paratiroides. Entonces, si llegamos a ver una paratiroides,
quiere decir que es una paratiroides patológica. Entonces, y pues como es operador dependiente, por eso tiene una sensibilidad bajita, del 57%. Ahora, el centellograma es el de elección con esta sustancia que se llama Cestavi, que generalmente es que el paciente recibe una inyección de una sustancia radiactiva, como por ejemplo el tecnecio, y se une a esta sustancia de cestamibi. Entonces se va a acumular en las glándulas que tengan o sea, que estén hipercaptando esta sustancia y se toma una imagen. Entonces se van a ver positivas cuando se pinten con esta sustancia. Entonces es la de elección para saber en dónde están localizadas las paratiroides. Si es que nada más tenemos 4 o como les dije, hay pacientes que tienen hasta 5 o localizaciones ectópicas para saber en dónde vamos a buscar a la hora de operar. Vi varios videos donde, bueno, sí he entrado a unas cirugías de cuello donde parece grasa, literal, lo que estás disecando. O sea, tienes que ser como muy fino en la disección para poder identificar las glándulas paratiroides. Entonces, pues ya con esto, más o menos, puedes darte una idea de la localización y dónde las vas a buscar para operarlas. Entonces, acuérdense que un adenoma paratiroideo generalmente es una de las glándulas que están afectadas. Aquí hay una imagen donde se vea un adenoma. El gamagrama o el centellograma donde se visualizan las paratiroides. La hiperplasia, donde generalmente las 4 glándulas son las que están afectadas. Y el autotransplante, que ahorita les voy a comentar, generalmente en el músculo esternocleidomastoideo o una incisión en el brazo, donde se pueden reimplantar. Y una imagen de una pieza de un adenoma paratiroideo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas para un hiperparatiroidismo primario? Pues generalmente si el paciente está asintomático, es indicación, y bueno, sabemos que tiene hiperparatiroidismo primario, es indicación para operarlo. Ahora, en pacientes asintomáticos también se pueden operar siempre y cuando eleven más de 1 miligramo por decilitro de encima del valor normal. Es decir, si el paciente tiene, lo normal es 10 y tiene el calcio en 11.5 y está asintomático, pues ya es una indicación para operarlo. Antecedentes de episodio de riesgo mortal por hipercalcemia, eliminación reducida de creatinina en suero, presencia de cálculos renales con lesión renal, excreción elevada del calcio urinario en 24 horas, que el paciente en su densitometría tenga osteoporosis en cualquier localización, imposibilidad del seguimiento médico y pacientes jóvenes, menores de 50 años, son candidatos para cirugía de hiperparatiroidismo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, referente al tratamiento, hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, el médico solamente es tratar los síntomas, más no la causa. Es decir, hidratarlo, ponerle furosemide, bifosfonatos, calcitonina, incluso pues llevarlo a hemodiálisis si ya tiene lesión renal. Y pues la cirugía es el estándar dorado para tratar la causa subyacente. Doctora, ya no se le escucha. Se cortó. No se escucha. Doctora, Ahora también hay que volver a tomar paratormona para saber que fue exitosa la cirugía. doctora, El ultrasonido. perdón, no se le escuchó como un pedazo. Se cortó. ¿Ahí ya me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, ahí sí. Ok. Entonces les comentaba que hay que tomar niveles transoperatorios de paratormona. Esto antes de quitar la glándula y después de quitar la glándula para saber que fue una ablación exitosa. Utilizar ultrasonido o centellograma preoperatorio y disección de cuello bilateral con identificación de las 4 glándulas. Es decir, aunque tengamos un adenoma y veamos que nada más es una de las glándulas la que está crecida,
pues hay que hacer una disección adecuada para localizar y ver que estén normal las otras, por decir, las otras 3 glándulas, ¿no? Que vamos a dejar. Ahora, hablando sobre hiperparatiroidismo secundario. La etiología de este es diferente. Generalmente es secundaria insuficiencia renal crónica. Otras causas pueden ser el SPRUE, la deficiencia crónica de vitamina D, la toxicidad por aluminio o por hemodiálisis. La fisiopatología es diferente. Aquí la respuesta fisiológica de los niveles bajos de calcio sérico que no se originan de las glándulas paratiroides son, por ejemplo, en el síndrome del hueso hambriento, los niveles elevados de fósforo y la producción disminuida de calcitriol conducen a una absorción disminuida del calcio en las fuentes nutritivas. Entonces, aquí era lo que les decía. La clave es ver el diagnóstico por laboratorio. Aquí los niveles de calcio en suero, en sangre, van a ser bajos o van a ser normales, a diferencia del hiperparatiroidismo primario, que recuerdan que están elevados. Y la paratormona, pues sí va a estar elevada. Entonces, si te ponen un caso clínico con un paciente con insuficiencia renal crónica y te ponen en laboratorio que tiene niveles de calcio normales y paratormona elevada, pues tú ya fácilmente puedes diagnosticar que es un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, esto es la clave, recuerden. El tratamiento pues puede ser médico, que es la restitución del calcio y vitamina D, o quirúrgico, hacerle una paratiroidectomía de 3.5 glándulas, y porque de las 4 glándulas puede no ser candidato o llevarse a trasplante. Siempre se tiene que dejar al menos la mitad de una de las glándulas. Las indicaciones de cirugía, en este caso de hiperpara secundario, es por fracaso del tratamiento médico o síntomas que ya están demasiado graves, como pacientes que tienen osteodistrofia renal, que es dolor en los huesos, osteomalacia o fracturas patológicas, o calcifilasia, que es la deposición dolorosa del calcio en la piel que causa úlceras. Y pues generalmente estos pacientes mueren hasta la mitad de ellos y pues es muy discapacitante. Entonces, sí venía en el poem, creo, casos de hiperparatiroidismo primario, y pues prácticamente lo que nos daba la pauta son los estudios del laboratorio, ¿no? El hiperparatiroidismo terciario, pues es como definición, es un hiperparatiroidismo en pacientes con antecedentes de trasplante renal. La fisiopatología aquí es secundario a lo prolongado que lleva concentraciones elevadas de paratormona en forma autónoma debido a la pérdida de receptores sensibles al calcio en el tejido de la glándula paratiroides, lo que resulta de hipercalcemia. No está comprobado como tal, pero es lo que mencionan generalmente en la fisiopatología del hiperparaterciario. El tratamiento, pues, es con cirugía, igual hacerle una paratiroidectomía de 3.5 glándulas o 4 con autotrasplante, pues, en el brazo o en el esternocleidomastoideo. Hablando sobre el carcinoma paratiroideo, aquí, como les comentaba, el diagnóstico es niveles de paratormona y calcio notablemente elevados. Estos pacientes tienen hipercalcemia muy grave. Las manifestaciones clínicas, pues alrededor del 50% de pacientes tienen cálculos renales, enfermedades óseas, pues que son graves, una masa cervical palpable con características de invasión, o incluso metástasis a ganglios hasta en un 30%. La histología, pues, es una invasión capsular y vascular. Tienen mitosis celular, bandas fibrosas y gruesas separándolo de los lóbulos del tumor, y el patrón del crecimiento es trabecular. El tratamiento, pues, es una resección en bloque con la musculatura subyacente y hemitiroidectomía. Generalmente, estos cánceres de paratiroides, pues, está todo muy pegado hacia alguno de los lóbulos de la tiroides. Entonces, se tiene que realizar una hemitiroidectomía al mismo tiempo que hacerle
paratiroidectomía y una resección en bloque de los músculos. Ahorita más adelante les voy a enseñar las técnicas quirúrgicas, pero en general es esto. La cirugía ablativa por cualquier recurrencia o metástasis localizada se beneficia, pero es mínimo, ¿no? Con quimio o con radio. El pronóstico de supervivencia a 5 años con tratamiento, pues vean, es bajito, 60% de los pacientes. La hipercalcemia recurrente después de la operación es por lo general debido a la recurrencia local o por metástasis. Entonces, la cirugía del cáncer paratiroideo se tiene que realizar ya sea un acceso lateral de la región retrotiroidea, que sería la flecha de este lado del 1, o un acceso paramediano, entrar por en medio, por la línea alba, entrar transtímico del nervio recurrente, y el 3, pues es el cáncer de paratiroides. Ahora, hablando ya un poco más sobre la técnica quirúrgica de cirugía paratiroidea, tenemos que, generalmente, como les comentaba, el adenoma va a ser una paratiroidectomía dirigida o enfocada. Hay que localizar bien la glándula que está enferma, ya sea, como les mencioné, con ultrasonido o con gamagrama, y confirmación transoperatoria del paratormona. Siempre hay que explorar las 4 glándulas, identificarlas y realizar biopsia a las 4 glándulas paratiroides. Aunque veamos que macroscópicamente esté más crecida una que otra, siempre hay que tomarle biopsia a las 4 glándulas. Entonces, hablando sobre la técnica quirúrgica, pues generalmente los que han entrado a alguna cirugía de cuello, pues les ponemos un roque al paciente, lo colocamos abajo de los hombros, generalmente para tener una hiperextensión del cuello y que pues podamos trabajar de una mejor manera. Ahora, el primer ayudante siempre se sitúa enfrente del cirujano y el segundo Doctora ayudante Steph, se coloca. ¿Qué pasa? Otra no vez se se escucha lejos. A ver, espérame. ¿Ahí se oye? Sí, ahí se oye ¿Ya bien. se Sí, Y el primer no, ayudante otra vez. siempre está. El primer ayudante, ahí, siempre Sí. está enfrente del cirujano y el segundo ayudante está en la cabeza del cirujano. Es importante que en este tipo de cirugías utilicemos un coagulador bipolar. Tenemos que tener bien hemostasia del cuello, porque por las complicaciones que puede haber, incluso un hematoma, o bueno, ahorita les voy a comentar. Pero, bueno, la incisión y la disección cutánea, se tiene que hacer una incisión de tal manera que se denomina una cervicotomía horizontal baja. ¿Eso qué quiere decir? Que es una línea que se traza, miren, aquí está en la imagen A, aproximadamente de 2 centímetros a 1 pulgada por encima del relieve de la cabeza y de las clavículas. Esta marca generalmente se puede realizar con una seda o con un plumón, etcétera. ¿Esto para qué? Para que tengamos una mejor pues dirección de la incisión. Ahora, un error frecuente que puede realizarse es que la incisión sea demasiado baja, que el cuello esté hiperextendido y no llegar directamente hacia la tiroides, que es lo que vamos a ver primero. ¿Ok? Entonces, es muy importante acomodar al paciente. En segundo lugar, se hace la movilización de colgajos cutáneo-adiposos. Es decir, abrimos, hacemos la incisión y, bueno, el colgajo superior se diseca con su capa grasa en un bloque, y las venas yugulares anteriores, que son estas que se ven en esta imagen B, generalmente se descubren y se dejan in situ, no se tocan, sobre la cara superficial de los músculos infrayoideos. Ahora, hay cirujanos que he visto, y bueno, ahorita revisé videos, que generalmente suturan con seda esta parte del colgajo, la